Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que hemos tenido una muy buena enseñanza, una buena faena. Desde ayer hemos sido enseñados sobre la suficiencia de las Escrituras y le comentaba a alguien que es importante que pudiéramos tratar un solo tema para poder profundizar y que esas raíces de la palabra penetren bien en nuestra mente y corazón. Damos gracias a los pastores que han estado predicando. Hemos aprendido bastante. Y le damos un abrazo de parte de Iglesia Bíblica Pacto de Gracia en Juticalpa, Olancho. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí. Ellos están allá también adorando al Señor. Y ahora vamos a compartir con ustedes la palabra. Nos toca, como decía el pastor, la suficiencia de las Escrituras en la oración. Y realmente es un reto lo que el pastor Eduardo nos ha dejado, porque nos ha dejado mucha enseñanza y que uno tiene que meditarla. Yo le animo a que usted vuelva y escuche esos mensajes tranquilo, con un cafecito en su mano, tomando notas, porque eso le va a ayudar a poder hacerse más consciente de la verdad. Vamos, hermanos, a ir a Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo capítulo 26. Luego de leer esta porción, quiero que se unan conmigo en oración para pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, alabamos tu nombre por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Queremos implorarte que seas tú glorificado en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos santifique. Como Pablo clamaba, clamamos a ti también: abre nuestros ojos del entendimiento, para que podamos comprender las abundantes riquezas, la gracia inmerecida, pero bendita, la cual has derramado en nuestras vidas, tesoros que has dejado en tu palabra, para que disfrutemos y nos gocemos hasta aquel glorioso día en que estemos con nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento, que todas estas verdades que hemos escuchado desde ayer hasta hoy puedan ayudarnos a vivir para tu gloria, para tu alabanza, de una manera práctica y bíblica. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.
He tomado este pasaje porque hace un enfoque en la realidad de un hombre que sufría y al mismo tiempo la realidad de un hombre que estaba gobernado por la suficiencia de las Escrituras. No hay nadie que pueda ser un mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie que uno pueda decir, nadie puede entender más que Él la importancia de las Escrituras y de su cumplimiento. Porque su vida fue un continuo cumplimiento de la palabra. Sin las Escrituras, nada de lo que Él, por la gracia y el poder de Dios, hizo, hubiera sido posible en que nosotros recibiésemos ese perdón y esa gracia. Sin Él era imposible. Pero hermano, yo quiero que usted tome este pasaje como un ejemplo para su vida y pueda ver cómo Dios va a utilizar las Escrituras en cada área. Si usted con humildad deja que ella le guíe y somete su voluntad a las Escrituras. Hemos escuchado, y quiero recordar, que la suficiencia de las Escrituras son parte de las columnas que sostienen la iglesia, pero también la vida de cada creyente. Tenemos varias columnas, hay muchas verdades necesarias e importantes, pero como decía el pastor Eduardo, aún la confesión empieza con las Escrituras, porque el hombre o la mujer de Dios que no tiene las Escrituras en su mano, se pierde. Tú eres el camino. Dios ha dejado un camino recto, hermano, que va derecho a la salvación, a la gloria de Dios. Pero nosotros los seres humanos siempre tenemos algo mejor que hacer. Yo tengo un camino mejor. Y ahí erramos. Y perdemos el tiempo. Y quién sabe si en esas malas decisiones perdemos la familia, los hijos y aún nuestra propia vida. La confesión de fe en el párrafo 1, en el capítulo 1, párrafo 6, dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Todo lo que necesitamos está allí. Que no lo conozcamos, eso es otra cosa. Que seamos ignorantes de eso es otra cosa. O que lo ignoremos adrede, eso es otra cosa. Pero todo está allí. Las Escrituras son suficientes para todo el propósito redentor de Dios en Cristo. Es decir, para que un hombre sea llevado al arrepentimiento y la fe. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer un hombre sabio. ¿Para qué? En primer lugar, para la salvación. En segundo lugar, para toda buena obra. Hermanos, si queremos vivir para la gloria de Dios, como lo hemos escuchado en estos 2 días, tenemos la palabra profética más segura. La más segura. Eso dijo el apóstol Pedro. La tenemos en la mano. No la desechemos. Y en este pasaje vamos a hallar a nuestro Señor Jesucristo enfrentando una terrible aflicción de frente al juicio de Dios, porque Él llevaría nuestros pecados. Quiero que piensen en el contexto. Cristo estaba a horas de recibir la carga del pecado de su pueblo. Iba a ser algo terrible, hermano. Y el Señor Jesucristo se enfrenta con temores en su propio corazón. Se enfrenta con la debilidad que tenemos nosotros, de la carne. Porque Hebreos dice claramente que Él, para salvarnos, fue hecho semejante a nosotros. Óigame,
Si a usted le da calor, a él le daba calor. Si a usted le da hambre, a él le daba hambre. Si usted tiembla y la piel se le pone de gallina en situaciones difíciles, pues mire que en esta circunstancia él estaba, como dice el capítulo 26, versículo 38, hermano, mire, temblando ante lo que se acercaba delante de él. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Cuando hay personas que se enfrentan a un accidente automovilístico o a una muerte por un robo o algo, y se siente que está al borde de la muerte, mire, nada se puede asemejar a eso. Y Cristo estaba en esa condición, enfrentando una terrible aflicción, sometido a una gran debilidad. Sin embargo, hermanos, aún allí, las Escrituras le ayudaron. Y yo quiero que tú veas esto. ¿Qué te va a ayudar en medio de la aflicción? ¿Qué te va a ayudar en medio de la debilidad? ¿Qué te va a ayudar a tomar una decisión según la voluntad de Dios para tu bien? Porque la voluntad de Dios es buena, es justa, es santa y es para tu bien. Ahora, ¿qué te va a ayudar cuando tú estés temblando y tu mente esté nublada y tu corazón turbado? Las Escrituras son suficientes. Eso fue lo que ayudó al Señor Jesucristo. Y yo quiero que veamos básicamente dos puntos. Necesitamos, hermanos, una total sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios en su palabra, para poder orar y para perseverar como creyente. Pero en segundo lugar, necesitamos también orar constante y sinceramente para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que hemos visto, hermano, es tan práctico de la suficiencia de las Escrituras, tan necesario para nosotros en el día de hoy, que en la vida del Señor Jesucristo, Él abrió su corazón y se sometió a la voluntad de Dios. Y ese es mi primer punto. Quiero que lo veamos. Necesitamos, hermanos, el conocimiento de que las Escrituras son suficientes nos va a llevar a una total sumisión de nuestra voluntad por la voluntad de Dios, revelada en la palabra. Jesús dijo, yo quiero esto. Jesús en la oración, porque orar es básicamente, si lo decimos bien sencillo, a un niño, mira, orar es hablar con Dios. Si lo digo así a un niño, lo explico a un bebecito, papi, ¿qué es orar? Hablar con Dios. A un bebé lo puedo hablar así. Y es básicamente eso. Y cuando tú hablas con el Señor, cuando tú hablas con un amigo, tú abres tu corazón y le expresas lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Y si uno toma esa idea básica, voy a partir de esta idea básica para ir a una idea un poquito más, un poquito más acabada. Vemos aquí a Jesús abriendo su corazón al Señor, a su Padre Celestial. Mi alma está muy afligida, versículo 38, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Versículo 39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo. Quiero que vea el contexto. Él se tiró al piso. Cayó sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Oró. Oró. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Mire el deseo, hermano, de su corazón. Si es posible, pase de mí esta copa, esta aflicción tan grande. Pero 3 veces, a continuación de esa petición sencilla y humilde de él, 3 veces pidió también, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces, hágase tu voluntad, versículo 39, versículo 42 y versículo 45, repite la misma oración. Padre, si es posible, si tú quieres, pasa de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren ahí la realidad de un hombre en una gran aflicción, pero entendiendo también que lo mejor, lo más excelente, es la voluntad del Padre. Él tenía su intención, él tenía su dolor, él tenía su lucha. Es una de las cosas que tenemos como seres humanos. Cuando uno está sufriendo, uno cree o uno piensa que nadie lo entiende a uno. Que nadie puede entender la situación por la que estoy pasando. Pastor, ¿usted ha tenido SIDA? Para usted sabe lo que yo tengo. Mire, hay gente que te enfrenta. A usted se le ha muerto un hijo, como a mí se me murió. Es decir, tú no sabes, tú no entiendes. Pero amados hermanos, ¿quién le podía decir a Jesús, yo te entiendo, yo también he recibido el juicio de Dios? Y toda la ira de Dios ha estado sobre mi cabeza por todos estos pecadores. ¿Quién le podía decir eso? Nadie. Pero, aunque nadie se podía poner en su lugar, Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Queridos hermanos, Dios había revelado en Isaías 53, versículo 10, cuál era su voluntad. La voluntad del Padre es esta. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando Él haya puesto su vida, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuándo será prosperada? La voluntad de Jehová en su mano, cuando Él haya puesto su voluntad, su vida en expiación. Había algo así como una entrega. Jesús no fue ahí obligado, hermano. Él no podía ser llevado. Camine, Cordero. No, no quiero morir, no quiero morir. Que muera otro por ellos. No. Él se entregó, hermano. La expiación no podía hacerse por algo obligado. Este Cordero tenía que ir Él y entregar su vida. Eso es lo que dice Isaías 53, versículo 10. Génesis 3:15 habla de la voluntad del Padre. Él va a ser herido en el calcañar. Y otros muchos pasajes hablan de la voluntad del Padre. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, que Él muriera. No obstante, hermanos, pide con sencillez en su oración, una oración sencillita: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Parece conflictivo, ¿verdad que sí? Pero cualquiera que estuviera muriendo de cáncer, o como el rey Ezequías, que le dijo al profeta Isaías, ordena tu casa que vas a morir. Y así se fue. Dejó al hombre llorando, mirando la pared y orando. Oye, Isaías, regrésate y dile al príncipe de mi pueblo que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Es decir, que esa oración que él hizo frente a la pared, no era la pared, era aquel que podía entender la condición de su alma. Cristo hizo lo mismo. Se tiró al piso y abrió su corazón. Pero él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y él en su oración pidió, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Hermanos, qué ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre, a las Escrituras. Cuando hablo de la voluntad del Padre, me estoy refiriendo a la voluntad del Padre revelada en su palabra. La mujer, ¿cuál es la voluntad del Padre para ti como esposa? Someterte a tu esposo. Pero Señor, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que la mujer tiene que liberarse, empoderarse?
Estamos en el siglo XXI, eso es cierto. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado, Él es inmutable. Y lo que Él ha revelado es para el bien de la mujer. Entonces, ¿qué decisión tomará la mujer? ¿Serás como Cristo? Señor, yo no me quiero someter a ese hombre, pero hágase tu voluntad. Me voy a someter. Por amor a ti, Señor. Por ti, porque tú mereces la gloria. Yo me someto. ¿Y el hombre? Qué difícil es tratar con algunas mujeres. Y tenerla ahí todo el día, toda la noche, toda la semana. Qué difícil, hermano. No es fácil a veces. Y uno quiere ser piadoso, pero esta que me tocó Señor, no me ayuda. Ámala. Pero oye bien, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso, Señor? Que tienes que morir por ella. Señor, me ha puesto a mí por cabeza. No. Tú eres su siervo. Tú eres su cabeza, pero tú eres su siervo. Entonces, cuando nosotros encontramos ese evangelio y la mujer entiende su rol y el hombre entiende su rol, se están sirviendo y cuidando el uno al otro. Pero eso significa, hermano, y mi querida hermana, y amigo que estás aquí, someterte a Cristo, someterte a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y te va a doler. Y te va a doler, porque a Cristo le dolió. Pasa de mí esta copa, Señor, llévate a esos muchachos. Pero la voluntad revelada de Dios es criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Pastor, yo tengo una idea. Yo conseguí una nana que va a atender a esos muchachos y lo voy a mandar por un año lejos para yo poder desarrollarme como hombre o la mujer, como mujer, para yo poder seguir mis sueños y mis cosas. Hermano, es difícil. Pero las Escrituras no dicen eso. Y vosotros, padres, Deuteronomio 6, Deuteronomio 10, enséñenle en la casa, al caminar, al entrar. Señor, yo no tengo tiempo. Entender las Escrituras y aplicar las Escrituras es muy importante. Es lo que traerá fortaleza y consolación a nuestras almas. Miren el ejemplo de Cristo. El Señor tenía conocimiento que este era el camino más excelente para glorificar a Dios. Pero Él debía poner a los pies del Señor su voluntad y someterse a las Escrituras. Él tenía que someterse a la voluntad de Dios. Y este es un ejemplo importante para nosotros, hermanos, de manera práctica. ¿Cuándo vivirás para la gloria de Dios? ¿Cuándo disfrutarás de las bendiciones del Señor en toda área de tu vida? Cuando decidas someterte a la palabra de Dios, que es suficiente. Tu vida va a cambiar. Va a ser diferente. Aún entre los cristianos va a ser diferente. Pues como decía el pastor Mann, hay una tensión y una presión, la psicología y esto, y mira, las amigas todas tienen esto, y los hombres todos tienen esto, y yo aquí de tonto. No, tú no eres el tonto, tú eres el cristiano. Y tú vas a vivir sometido a la palabra de Dios. Vas a ser diferente. Muy diferente. Si te sometes a hacer la voluntad de Dios. Y la gente se va a comenzar a hacer preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Y ahí vas a tener la oportunidad que tanto habías deseado de decirle, el Señor, el Señor, el Señor. Y le vas a poder predicar no solamente con las palabras, sino con tu vida, con tu testimonio. Porque eres una mujer rara. Eres un hombre raro. Ustedes son padres extraños.
Todos sueltan a sus hijos ahí en la escuela y se olvidan de ellos. Ustedes no, ustedes lo llevan a la escuela, están atentos a los profesores, se acercan, profesor, hable conmigo, cualquier cosa, la disciplina, el comportamiento de los niños es diferente. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo? Yo recuerdo haber leído un libro titulado No rehuses corregir, y le dijo, un hombre le decía al hijo, mi hijo, haga tal cosa. El niño como que duró mucho. Mi hijo, recuérdese Efesios 6:1. Y el niño despertó y se fue. Y el amigo lo estaba escuchando, le dice, enséñame eso. Yo quiero decirle a mi hijo, Efesios 6:1. Y salga corriendo. Esa es la palabra de Dios, enseñada, aplicada. Y la gente se va a preguntar qué significa eso. Pero hermano, te va a doler. Porque tú vas con la corriente, como todo el mundo lo hace, en esos errores que mencionaba el pastor, como lo hizo mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, o tú vas a ir en contra de la corriente, como dicen las Escrituras. ¿Qué decisión vas a tomar? Cristo, nuestro Señor, Rey de Reyes, la segunda persona de la Trinidad, el Eterno. Cuando Él hablaba al mar, el mar se callaba, se calmaba. Él sanaba a un leproso. Él despertaba a los muertos. Ese Todopoderoso se sometió. Se sometió. ¿A qué se sometió? A las Escrituras. A las mismas Escrituras que tú y yo tenemos. Él se sometió. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Someter tu voluntad a la voluntad de Dios es una decisión trascendental. Someter tu voluntad a la voluntad de Dios es una decisión trascendental, y esto se va a reflejar en la aplicación diaria en tu vida. ¿Serás conocido por ser un hombre o una mujer de la palabra? ¿O serás conocido por un hombre o una mujer del mundo? No hay término medio. En segundo lugar, amados hermanos, hemos visto en primer lugar, es necesario que cuando nosotros conocemos las Escrituras y su suficiencia, nos sometamos a ellas. Pero en segundo lugar, al orar constante y sinceramente para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida, eso será también una respuesta a la suficiencia de las Escrituras. El orar constante y sinceramente para que se cumpla la palabra del Señor. El Señor, al final de sus días, en la cruz, dijo, consumado es. Se consumó, se completó, se cerró todo aquello que había sido revelado de mí. El Señor, Él consumó en su vida. Amados hermanos, el Señor Jesucristo buscó 3 veces el rostro del Señor. 3 veces en oración. Sus emociones estuvieron presentes, derramando su alma en forma sincera, pero toda esta oración y todas estas emociones fueron gobernadas por una búsqueda de hacer la voluntad de Dios. 3 veces. Y yo quiero utilizar una definición que utilizó Juan Bunyan en su libro La Oración. Y esta es la respuesta más amplia. Había dicho que orar básicamente es hablar con Dios. Pero me gusta esta definición de Juan Bunyan porque enfoca áreas que yo veo en esta porción.
Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Y yo quiero tomar algunos aspectos de esto para aclarar un poquito más. Hermanos, un creyente que vive para la gloria de Dios, ora. La oración son los pulmones del creyente. Y si usted respira poquito, usted se va a ahogar o se va a asfixiar. Es el problema que tienen los asmáticos. No entra suficiente oxígeno. No entra suficiente oxígeno. Necesitan más oxígeno. El problema está aquí atrás. Hay que trabajar con sus pulmones y todas esas áreas. Yo esa parte no la he estudiado con mi papá, pero es importante uno entender esa parte del cuerpo. Por eso a muchos asmáticos los mandan a, vayas a nadar, porque la natación lo obliga a respirar, a fortalecer esos pulmones. Y tú ves esos nadadores con una gran espalda. Además de los brazos, que hacen mucho ejercicio, esos pulmones, mira, están fuertes. El creyente debe tener, hermanos, super pulmones, porque ora derramando sinceramente su corazón delante del Señor. Porque sinceramente se acerca a Él a través de Cristo. Porque Él va siendo ayudado, como dice Pablo en la carta a los Romanos, por el Espíritu Santo. Y esta definición nos da una idea de en qué áreas tú puedes crecer y desarrollarte en tu vida de oración como respuesta al hecho de que las Escrituras son suficientes para tú aplicarla en tu vida. La oración debe ser hecha de modo sincero, con franqueza. Y yo quiero que mires al Señor en este pasaje pidiendo, si es posible, que pase de mí esta copa. Es una petición sincera. Yo no veo ahí que él estuviera tan tranquilo. Voy a la muerte. Tranquilo, que yo voy a resucitar. Él sabía que iba a resucitar. Pero no fue así, hermano, que se presentó. Este hombre estaba temblando. Esto no es un drama. Usted ve los mal actores que son algunos en algunas películas, que esas películas aparece el actor, le tiran 200,000 balas y él está así, mire, el peinado está bien maquilladito y es corriendo así, con una sonrisa. Y se cae, se para y sigue. La estrella, yo sé que la estrella no se muere. Al Señor le tocaba el juicio de Dios y la muerte. A él le tocaba no lo mejor de la película, sino lo peor. Y eso, amado hermano, lo llevó de forma sincera y franca a hablar con el Señor, con su Padre. Y yo quiero animarte, hermano, que tú veas la realidad de tu problema, la realidad de tu corazón, la realidad de tu familia. La debilidad de nuestra oración es que vamos allí con un tiempo limitado. Vamos allí delante del Señor no a derramar nuestro corazón, sino como una lista de supermercado. Padre, primero, gracias te doy por este día. Segundo, Señor, gracias por darme alimento y ayudarme. Y ahora te voy a pedir por esto. Y es como una lista de supermercado. Yo estoy de acuerdo en que demos gracias al Señor. La Escritura dice que entremos delante de Él con alabanza, acción de gracias, Salmo 100. Es un salmo hermoso. Pero hermano, ¿hasta dónde estamos nosotros realmente diciéndole al Señor lo que nos duele?
lo que nos hiere, nuestros miedos. ¿Hasta dónde? Realmente estamos orando de forma sincera. La sinceridad es parte de la oración, porque Dios espera eso. Dios espera eso. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, es un corazón que va no dividido, sino sinceramente, va con todo delante de Él. La honradez, la franqueza, la sinceridad es falta de fingimiento, falta de mentira. Allí no se va a mentir. En la oración tú no puedes engañar a Dios. Señor, está todo bien, gracias. ¿Cómo que está todo bien y tú eres un mentiroso? ¿Cómo que está todo bien y tú miras a la mujer de tu prójimo? ¿Cómo que está todo bien y tú codicias el zapato, el carro del hermano? ¿Cómo que está todo bien? Señor, gracias te doy, porque yo no soy como estos hombres, yo no soy como Cherán, ni como aquel, no, yo sí soy espiritual. Yo doy mi diezmo. Yo soy un hombre que canta, yo soy un hombre que predica, yo soy un hombre que hace esto. Y entonces nos medimos con el otro, ¿verdad? Porque así es más sencillo. Yo soy mejor que esto en aquello, soy mejor que él en esto. Mídete con Dios. Mídete con Dios. Todo el hombre que ha estado en la presencia del Señor ha caído a sus pies. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Qué conciencia de aquel a quien él se estaba acercando. Y qué conciencia de sí mismo. Amado hermano, ¿por qué ha de ser la sinceridad uno de los elementos esenciales? Porque el corazón ante Dios debe de quebrantarse. David, que había codiciado, fornicado, asesinado, y se puede agregar muchas otras cosas más, hecho blasfemar a los enemigos, etc. En el Salmo 51 dice, si fuera por sacrificio, yo te lo daría. Yo haría sacrificio y esfuerzo. Lo que hacemos nosotros, hermano, hacemos sacrificio. Que el pastor me llamó y me llamó a las 12 de la noche, pero no importa, por el Señor. Y hacemos un sacrificio. ¿Y usted cree que eso es suficiente? David dijo, yo haría, si fuera por sacrificio, yo los haría. Pero el Señor dice, no. Al corazón contrito y humillado. Un corazón así que Él quiere. Es decir, los sacrificios después. Primero dame un corazón que tiemble delante de mí, que tiemble ante mi palabra. Por eso, hermano, el de someternos a la palabra de Dios. Dios está viendo la rebeldía de tu corazón. Dios ve el corazón. Dios evalúa el corazón. Dios prueba el corazón. ¿Tú estás entendiendo eso? Él llega a lo más íntimo de tu corazón, donde realmente te duele. Y Él lo sabe, tu dolor. ¿Por qué la oración de ese rey le fue de agrado al Señor? A veces nosotros oramos, oh gran Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, qué bendición este carro nuevo, qué bendición esta casa, mi esposa, mis hijos. Y alabamos al Señor. Y qué bueno que podemos alabar al Señor. Pero tú has considerado la cantidad de gente que pasa hambre y la cantidad de gente que no tiene nada. Y tú tienes tanto. Si tú lo consideraras, si tú pasaras un buen ratito, un buen tiempo, con mucha gente pasando hambre o enferma, sin dinero para comprar ni una pastilla, tú no alabarás al Señor así, fuera de rodilla alabar al Señor, sinceramente. Hermanos, tenemos que preguntarnos en nuestro corazón cómo nos acercamos al Señor. Como marchantes. Yo no sé si usan esta frase, marchante.
llega un vendedor y el marchante es el cliente, ¿verdad? El cliente. A veces vamos así en oración. Señor, yo necesito esto. Y aquí tiene la tarjeta de crédito. En el nombre de Jesús. ¡Suá! Ahí está la tarjeta de crédito, pagado. Al corazón contrito y humillado. Pon eso en tu corazón. Lee el Salmo 51, Salmo 32. Al corazón contrito y humillado. Señor, yo no tengo eso. Pídelo más. Medita más en la Escritura. Examina tu pecado. Y si estás tan duro como esta pared, pídeselo, quebrántame, hiéreme, humíllame. No me dejes así, apático y duro. Humíllame, por favor. Soy un rebelde. Es necesario la sinceridad, pero también en segundo lugar es necesario ser consciente. Ir delante de Dios en oración de forma consciente. Quien ora debe estar consciente de quién es Él. Hermanos, tú y yo no merecemos nada. Tú y yo lo que merecemos es el infierno. Tú y yo lo que merecemos es la ira de Dios. Tú estás consciente de eso. Cristo fue consciente de que lo que iba a recibir no era la palmadita del Padre, sino su juicio. Hermano, y eso lo puso a temblar. Era consciente. Él era el Cordero que iban a degollar, que iban a quemar, como en el Antiguo Testamento. Él era el Cordero, sobre quien se ponía la mano en la cabeza, y todo lo que merecía el pecador, se lo hacían al Cordero. Todo lo que tú mereces, se lo hicieron a Cristo. Entonces no te creas que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Llegué yo. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, o yo llego a mi casa, o yo llego a mi trabajo, a mí hay que arreglarme el piso, que sé o qué, y yo estoy ofendido porque la esposa del pastor no me saludó. Yo fui al baño y no encontré el papel que a mí me gusta. Yo entré a la iglesia y la vi sucia. Entonces, cuando tú te ves, ¿verdad? Como la estrella, tú no estás considerando quién realmente eres. No podemos vernos como el mundo nos ve o como yo mismo me creo que soy. Tienes que mirarte como Dios dice que tú eres, un pecador que por gracia, por su gracia, bondad, misericordia, benignidad, su mansedumbre para con nosotros, ha tenido misericordia, hermano. Nosotros necesitamos ser conscientes siempre de eso, de qué somos, quiénes somos. Porque cuando se nos olvida, hermano, cuando alguien te alaba mucho y te aplaude mucho, y eso no nos ayuda mucho, hermano. Ay, doctora, doctor, usted es lo máximo, usted ayuda a mi hijo, usted como Dios. Espérese. Yo soy su siervo. Ay, pastor, usted ayudó a ese hijo mío y todo un drama. Y es verdad, horas, tal vez días, meses trabajando con esa persona y el Señor lo rescata. Yo estaría agradecido. O con esa persona que en mi trabajo, en mi negocio, fue y me ayudó y me resolvió el problema que me iba a costar miles y cuidado si millones. Yo estaría agradecido con esa persona. Pero cuando soy yo el que he servido a otro, hermano, yo debo estar consciente de qué realmente yo soy. Siervo inútil soy. Lo que debía de haber hecho, eso hice. Estando consciente de eso, vamos a orar mejor. Cristo nos acercó. Aquí está la segunda persona de la Trinidad. Yo soy Dios.
Así que vamos a cambiar esto. No, hermano. No se acercó así. Siendo él todo eso, no se acercó así. Fue una humilde petición. Si es posible. ¿Tú no has visto eso cuando usted va a pedir un favor que usted sabe que es casi imposible que le digan que sí? Ay, manita, ayúdame. Ay, ayúdeme, mira que no tengo, mira esto. Y nos ponemos, mire, por abajito, casi por el piso. Así fue que Jesucristo se acercó al Padre, consciente de quién Él era y lo que Él iba a representar. ¿Y quién era el Padre? Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Eso fue lo que Cristo encontró, descrito en el Salmo 116, versículo 3 al 4. Necesitamos ser conscientes. Pero en tercer lugar, la oración debe ser derramada de forma afectuosa a través de Cristo. Hermanos, nuestras emociones deben estar allí. Nuestro corazón debe estar allí. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, si eso es cierto, con un intelecto, una capacidad, un conocimiento, pero también con todo el corazón. También con todo el corazón y con todo el alma. Hablando de manera bien íntima, bien profunda. La oración debe de estar llena de nuestro corazón. Con esto debemos tener cuidado, porque a veces yo he escuchado a personas que oran y es llorando todo el tiempo. Y hay grupos que han hecho como ese énfasis abusivo, que lloran como si fueran lloronas. No sé si han visto eso, que en algunos lugares la persona muere y le pagan a unas mujeres para que lloren. Lloran durante todo el sepelio o el funeral. Hermano, Dios no quiere llorones ni lloronas pagadas. No, Él quiere un corazón para Él. Un corazón que realmente de forma afectuosa le muestra al Señor, como aquella viuda pobre, como aquella viuda que iba delante del juez injusto, como aquel hombre que clamaba al Señor que tuviera misericordia de él, aquel hombre que se mantenía atrás al final, mientras estaba el fariseo dando gracias a Dios, muy, muy gozoso, el otro estaba atrás, hermano, sin no poder ni levantar la cabeza porque sabe lo que era. Y la oración es: sé propicio a mí. ¿Qué te puedo decir? Eso es lo que soy. Necesitamos que nuestro corazón esté involucrado. Cada oración debe de esparcir luz, es decir, el conocimiento de la palabra. Pero cada oración debe también esparcir calor, porque nuestro corazón anhela eso. Muchas veces cuando estamos orando por un niño, por nuestra familia o por un hermano, a veces usted se da cuenta cuando esa persona está muy llegada a usted, que usted ora y usted le pide a Dios como si usted mismo estuviera enfermo. Usted clama al Señor como si fuera su hijo, como si fuera usted mismo, porque usted entrega su corazón de forma afectuosa. Pero en último lugar, la oración consiste en pedir lo que Él ha prometido. Porque cuando sometemos, hermano, nuestra voluntad a Él, sabemos que Él es justo, que Él es sabio, que Él es bueno. Hermano, su voluntad es así mismo, justa, sabia y buena. Y esto debe ayudarnos, hermanos, a buscar que se haga conforme a su voluntad, a su palabra. El Señor Jesucristo le dijo una y otra vez: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad. La oración es oración cuando se halla dentro del ámbito y del designio de la palabra de Dios. Cuando la petición está gobernada por la palabra. Hermanos, eso no quiere decir que no vamos a pedir al Señor lo que nos duele y lo que necesitamos.
Pero yo tristemente he escuchado a algunas mujeres que han pedido, Señor, mátalo, para que, hablando de su esposo, para que se vaya contigo. Pero es su dolor, es su lucha. Hermano, eso es serio. Yo he escuchado a mujeres orando así, por su esposo. Porque el hombre es difícil. Pero miren hasta dónde ha llegado nuestro anhelo por nuestro propio bien. A desear la muerte y aún hasta orar por ella. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo tenemos que orar? La oración es oración cuando se halla dentro del ámbito de la palabra. Por esto David en su oración no apartaba la vista de la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Salmo 119, versículo 25. Acuérdate de la palabra que has dado a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, versículo 49. Hermanos, no podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo si nuestra propia oración es una oración egoísta, una oración centrada en nosotros. Y a veces tenemos que escucharnos. Una de las cosas que el Señor Jesucristo habló en cuanto a la oración era el del reino, de que el nombre de Dios fuera santificado, de que Él le perdonara su pecado. Habían elementos importantes en la oración, y hay elementos que tenemos que tomar en cuenta nosotros también. El Espíritu Santo nos va a vivificar cuando nosotros sometamos nuestra voluntad a la palabra. ¿Qué aprendemos brevemente de esto? Hermano, cultiva la honradez con Dios. Cultiva eso en tu corazón con el Señor. Tú tienes que ir delante del Señor para hablar con el Señor y abrir tu corazón y decirle exactamente lo que te molesta, lo que te duele. Pero ve delante de Él, clamando para que Él obre según su palabra. Ayúdame, Señor. Yo creo que tú quites a esa persona, pero yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Y si tú no sabes qué pedir, busca consejo. Busca consejo de tu pastor. El pastor, estoy pasando por esta situación. Yo estoy orando para que Dios lo lleve. Hermano, ¿y por qué tú no oras también para que Dios lo transforme? Para que Dios lo convierta. Para que Dios te transforme a ti. Porque hay aflicciones que vienen con el propósito de transformarnos primeramente a nosotros. Pero no queremos eso. Quítalo, Señor. El tropiezo. Cuando Dios quiere quitar el tropiezo, pero el tropiezo primeramente en nuestro corazón, de nosotros mismos. Voy a finalizar con algunas aplicaciones. Hermanos, ser sumisos implica que debes conocer las Escrituras, someterte a la palabra de Dios, a la suficiencia de las Escrituras. Será posible cuando tú la leas, cuando tú la practiques, cuando tú guardes tu corazón de los ídolos para adorar a Dios, cuando tú obedezcas a tus padres como manda las Escrituras, cuando tú guardes el día del Señor como manda las Escrituras, cuando tú colocas a Dios en primer lugar en cada decisión como manda las Escrituras. La pregunta es, ¿qué dice las Escrituras? Hazte siempre esta pregunta. ¿Vas a inscribir a tus niños en la escuela? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Te vas a casar? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cómo vivir para la gloria de Dios en un mundo perdido? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Es decir, tenemos que involucrar las Escrituras en nuestra vida. Involucrarla. Llenarnos de ellas. Amado hermano, examínate. ¿Pueden los demás reconocer que eres un hombre de la palabra? Porque lo ven.
¿Lo ven? ¿O es solo lo que piensas de ti mismo lo que gobierna tu vida? ¿O lo que piensan los demás? Amado hermano, crece, madura en una vida de oración sincera, sin temor a abrirse delante de Dios. Llora, ruega. No pierdas tanto el tiempo con grandes formas. Por eso lo bello de uno poder ir a solas delante del Señor. Usted puede cerrar la puerta, como dice el Señor Jesucristo, y ahí arrodillarse, parado, con los brazos arriba, acostado en el piso, como usted quiera. Pero derrama tu corazón delante del Señor. ¿Cuánto sabe el Señor a través de tus propios labios? No pierdas tanto el tiempo con grandes formas. La formalidad tenemos que dejarla para actividades públicas. Yo estoy formal, con mi corbatica. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Hay otros que están más formales y no tienen corbata. Pero cuando yo voy delante del Señor, yo no voy en corbata, hermano. Yo voy delante de mi Padre, de quien me conoce. Esta formalidad es necesaria por un contexto. Pero allí a sola con Él, Él sabe quién soy yo. Crece en tu conciencia de quién es Dios. Crece en tu conciencia de quién tú eres. Es importante conocer quién eres. Es importante conocer más al Señor, para que haya confianza en tu corazón, haya fe. La incredulidad nos pone un obstáculo, hermano. Si no creo en Él, no voy a creer en su palabra, y mucho menos en el pastor. El problema tuyo realmente es con el Señor. Tú no confías en Él. Ese es el gran problema. Tu problema es el Señor, es con el Señor. Por eso es que tú tienes que arreglar tu problema con el Señor. Tu gran problema no es con el pastor, es con el Señor. Porque si el pastor está predicando la palabra y te molesta, es la palabra lo que te molesta. Entonces, ve delante de Dios, sinceramente. Una vez yo le dije, Señor, yo no quiero orar. Yo no quiero orar, estoy cansado. Estoy cansado por esto, por esto, por esto. Y ya estaba orando. Estoy cansado por esto, estoy cansado por esto. Y fulano me hizo tal cosa. Por eso no quiero orar. Ayúdame. Y yo estaba orando. Pero en esa rebeldía que había en mi corazón, necesitaba al Señor. Pero a veces uno, hermano, está muy rebelde. A veces uno está rebelde. ¿Y sabe qué hace Dios con el rebelde? Con el soberbio, con el orgulloso. Dios lo humilla. Pero al que se humilla, ¿sabe qué Dios hace? Lo exalta. Entonces, Dios nos concede, hermanos, crecer. Amigo, que estás aquí sin Cristo, yo quiero animarte a que tú conozcas al Señor. Animarte a que tú te congregues domingo tras domingo en la iglesia, para que escuches el Evangelio, para que escuches que el Evangelio es Cristo y que tu relación con Dios depende de Él, de Cristo. Depende de que tú entiendas su palabra y que su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Es lo que necesitas, conocer la verdad. Cuando conozcas la verdad, esa verdad, Cristo, nuestro Dios y Padre, su Santo Espíritu, te va a dar libertad. Te dará libertad. Porque la verdad, el Evangelio, habla de la Trinidad, habla del Hijo de Dios, habla del único medio de salvación, habla del Padre. El Padre se revela. Y Dios no quiere que tú andes solos. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso le envió a su amado Hijo, lo más amado, lo más querido,
lo más precioso para morir por ti. Un pecador, un necio, un orgulloso, un joven que cree que el mundo depende de él. ¿Hasta cuándo entenderás que el mundo no depende de ti? Tu vida depende de Jesucristo. Que Dios te conceda venir a Él y que tu vida sea sanada, restaurada, limpiada, perdonada. Mire, cuando usted anda en el mundo, anda como ese joven rico, perdido. Cuando tú estás sin Cristo, tú crees que estás vestido, pero estás desnudo. Tú crees que tienes algo, pero estás condenado. Si vienes a Cristo, Él te va a vestir, Él te va a bañar, Él te va a limpiar, te va a curar, te pondrá un anillo de hijo, te vestirá con su justicia. Que Dios hoy te ayude a entender que todo lo que se ha predicado tiene ese propósito, que tú le conozcas a ese bondadoso Señor que ha enviado a su amado Hijo para salvar a pecadores, entre los cuales tú eres uno de ellos. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu amor, damos gracias por Cristo, porque en su gran debilidad como hombre reveló tu amor, reveló tu carácter santo y reveló, Señor, que solamente a través de tu justicia, a través de tu amor, podemos hallar perdón de pecados en Cristo Jesús. Oh Señor, trae a aquellos que aún no te conocen a tus pies y trae un despertar espiritual en tu iglesia sobre la gran necesidad de volver las Escrituras como la única regla suficiente de fe, esperanza y vida eterna. Oh Señor, transforma tu iglesia para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén.